Otro de los temas realmente trascendentes e importantes que vamos a abordar tiene que ver con el tratamiento de determinados dolores a través de algo muy especial. El tratamiento del dolor a través, yo voy a decir, de lo que es el veneno de la abeja, pero es la apitoxina. Esto es por lo menos lo que me marcó la doctora Irene Imperiali, que tiene que ver mucho con todo este tema. Es la especialista que trabaja en este tema. Pero yo no puedo abordar mucho más. Es ella la que nos tiene que explicar de qué estamos hablando. Gracias por venir, primero, por encima de todas las cosas. Gracias a usted por invitarme. Muy amable. Mi querida doctora, ¿qué es esto del tratamiento de la abeja? Porque esto es interesante, ¿no? Que la abeja pueda brindar la solución a determinados problemas que aquejan a mucha gente y que no encuentran soluciones, es decir, evitaría operaciones, en fin. Vamos a hablar en principio y después vamos a profundizar. Perfecto. Yo empezaría por hablar sobre qué es la apiterapia, que es el uso de los productos que ofrece la colmena a través de sus abejitas, que comúnmente uno ya sabe que es la miel, el propóleo, el polen, la jalea real y la pitoxina, que es lo que yo uso para realizar los tratamientos para el dolor, fundamentalmente. Esto es lo que una gran paquete que tiene sus derivaciones. La pregunta obligada es cómo se llega a descubrir o a investigar o a saber el resultado del uso de la pitoxina como para paliar determinados dolores, determinadas dolencias. Y esto tiene una historia que se inicia desde hace mucho tiempo, entonces se fue viendo, por ejemplo, si se encontraron calendarios egipcios en el 1400 antes de Cristo y ahí ya decía qué propiedades curativas tenían las abejas para tratar a la gente. Luego, en 400 años antes de Cristo, el doctor Hipócrates, conocido por la gran implicancia que tuvo en esa época, hablaba de las propiedades curativas. Al mismo tiempo, en China, en Japón, también ya la abeja se usaba para tratar los dolores. Es como que el tiempo va pasando y todo se va globalizando y nos va llegando totalmente a la formación como médicos, ¿no? Ahora, yo pregunto, ¿cómo se obtiene la pitoxina? Es decir, porque uno tiene la miel, tiene la jalea real, tiene todo lo que usted nombró. ¿La pitoxina cómo se extrae, cómo se tiene? Es interesante la pregunta en este sentido, porque yo tendría que empezar un poquitito como a decir que hay dos formas para que se aplique la toxina. Una es cuando la abeja pica. Hay formas de tratamientos que se usa mucho en China, que es poner la abejita sobre la piel. Se puede sacar el aguijón, seguir picoteando, esa es una forma. Y la otra, que fue consecuencia de la evolución de la medicina, que al aparecer, por supuesto, el inyectable, eso nos permite tener mayor control de la dosis que yo voy a aplicar. Y tengo más precisión en colocar esta toxina, este producto, en la piel, en los puntos de acupuntura. Ahora, ahí la abeja, respondiéndote, la abeja muere cuando yo la uso. Entonces, los apicultores pensaron, bueno, ¿cómo podemos hacer? Y ahí es donde ellos buscaron este sistema que es el que hoy se usa, que son paneles de vidrios que se colocan en la colmena. Por electroestimulación, la abeja, cuando llega a su casa, digamos, ve que hay algo que es diferente. Por supuesto que se irrita mucho, se produce un gran movimiento en todas las colmenas que están electroestimuladas. Entonces ella
intenta entrar para ir a combatir a ese enemigo, lo hago como un cuantito, ¿no? Sí, sí. Y pica en el vidrio. Pero al picar en el vidrio no puede clavar el aguijón. Entonces queda el líquido en el vidrio y después ella se retira para que vengan otras a cumplir la Y misión. que sigan chocando. Entonces ese líquido se seca y es lo que después se entra en proceso. Ahora, la pregunta obligada, y después vamos a entrar en la parte curativa, pero la pregunta obligada tiene que ver un poco con los efectos primitivos que uno sostiene de lo que es la picadura de abeja, que en muchos casos, cuando son alérgicos, producen una serie de inconvenientes en la gente que necesitan el tratamiento con una serie de remedios para evitar realmente complicaciones. En este caso en particular, la aplicación de este tipo de apitoxina o de veneno, o como lo llamen ustedes, apitoxina, La pitoxina, sí. ¿qué consecuencias puede traer? Es muy sencillo. Cuando el paciente viene a la primera consulta, que yo hago todo el interrogatorio, la historia clínica, veo sus radiografías, laboratorio y hago un exhaustivo examen de qué es lo que está pasando. Después vamos a hablar sobre esto un poquito más en profundidad. Yo le hago la prueba de reacción alérgica. Si llego a tener dudas, mando al laboratorio que se saque un poquito de sangre y que me dé un estudio para determinar su inmunidad o su alergia a la apitoxina. Es muy bajo el porcentaje, muy bajo. A veces producen más reacciones alérgicas, medicamentos, que el veneno de la abeja, pero es obligatorio hacerlo. ¿Cuál es el efecto? Y ahora vamos a entrar un poco en el tratamiento. ¿Cuáles son los efectos y qué tipo de enfermedades se tratan? Yo te voy a explicar dónde yo me enfoqué después de tantos años de realizar medicina tradicional china, y una de las especialidades es la pitoxina, la aplicación de la pitoxina. Yo la uso con mucha intensidad en los tratamientos de dolor. O sea, tiene efecto anestésico, analgésico, antiinflamatorio y es un gran regulador de las defensas del organismo. Entonces, yo tengo dos ventajas. Una, que sé cuáles son los puntos de acupuntura, conozco los meridianos, sé la medicina china y aplico en esos puntos unas gotitas de la toxina, que además la uso con una pistola automática, entran las gotitas que yo quiero, la concentración que yo quiero, porque el desarrollo evolutivo del inyectable hace que uno ya tenga concentraciones homeopáticas para poder aplicar e ir subiendo de acuerdo a la respuesta del paciente o quedarme con lo que da resultado. Ahora, ¿cuáles son efectivamente las dolencias que pueden ser tratadas con Las esto? más comunes es dolor de hueso, dolores óseos para ser más precisos, musculares, osteoarticulares. Eso es lo más común. Después hay otras patologías, que entramos ya en neuralgias del trigémino, cefaleas, en úlceras, artritis reumatoidea, que es una patología en que las defensas tienen variaciones, rangos de variación y actúa mucho en el dolor. Ahora, ¿es doloroso el tratamiento? No, no es doloroso. Es decir, aquel que ha sufrido de acupuntura, Claro. ¿es así como eso o no? No, es más indoloro. Más indoloro Más todavía. indoloro que aplicar la agujita de la... Realmente no se siente porque se trabaja con una aguja muy finita. La rapidez de la aplicación, aunque yo la haga a mano, llevo tantos años haciéndola que no se siente prácticamente. Y como se ponen unas gotitas de una concentración determinada, no es lo mismo que recibir un aguijón de una abeja. Claro. Que además tiene un buche ese aguijón y sigue expulsando más veneno. Por eso lo que uno sabe es que tiene que sacarlo, ¿no? Pero acá no. Acá es una cantidad determinada y puede tener un poquito de picazón, que es normal. Yo le doy todas las instrucciones de lo que le puede llegar a pasar, pero nunca es reacción alérgica. Yo ya estoy cubierta con la prueba, previamente.
¿Qué, tiene algún efecto secundario todo esto, independientemente de esto que estuvimos conversando? Efectos secundarios serían lo que nosotros decimos crisis de sanación. Es decir, si al paciente le pica en el puntito que yo le apliqué, o si viene por un dolor de hombro, le duele un poco más, es que la pitoxina está haciendo efecto. Y sabemos que en menos de 5 o 6 horas o menos de 24 horas eso cede y es positivo. Eso serían como efectos secundarios positivos, porque lo único que hay como negativo es si el paciente es alérgico. ¿Y hay contraindicaciones? Si el paciente usa anticoagulantes, yo no lo atiendo, le digo que tienen que dejarlos y como generalmente son pacientes que están en tratamiento cardiológico por haber sufrido alguna patología en especial, tenemos que ser cautos en eso y por supuesto si es alérgico, embarazadas tampoco. Esas son las únicas. Estamos hablando entonces de que no hay contraindicaciones salvo determinadas personas que padecen determinadas dolencias. ¿Las dolencias son cardiológicas? No, no es cardiológica, es si el paciente toma anticoagulante. Nada más que eso. Nada más. Puede tener lo que tenga en el corazón, pero que no tome anticoagulante. Que en el interrogatorio enseguida uno ya lo sabe. ¿Y cuánto tiempo tarda este tratamiento? El tiempo va a depender de la edad del paciente, del tipo de patología que tenga, del sexo, si hace mucha actividad deportiva, si ha tenido accidentes, traumatismos, si es una persona que tiene características, bueno, personales complicadas, ¿no? Digamos, como que puede tener una escoliosis más una artrosis de cadera, bueno, ahí el tiempo puede ser un poquito. ¿Pero cómo se estima? Aproximadamente. Aproximadamente pueden ser unas sesiones o... ¿Unas? ¿Qué significa? Un par de sesiones, 4 o 5. Y después, para los más complicados, hay que esperar un poquito más hasta esperar el resultado positivo. ¿Y el resultado cómo es decir, en qué tiempos uno que se aplica este tipo de tratamiento tiene el resultado? Es decir, en 3 o 4 tiempo? sesiones yo ya me doy cuenta qué es lo que está pasando. Y seguro en 2 sesiones ya hay un cambio. Porque hay también algo muy importante, el paciente está agotado del dolor, duerme muy mal, tiene un umbral que se le elevó del dolor, está muy disconforme con el entorno, está irritable. Es como una persona que cuando no duerme bien y no puede hacer las cosas cotidianas, queda bastante disminuido en todo sentido. Entonces yo uso otra estrategia de la medicina china que es auriculoterapia y le pongo en unos puntitos en la oreja, ahí en la pielcita, y el paciente se va a relajar, el paciente se va a calmar, va a bajar el umbral de dolor. Y además, como yo le aplico en los puntos donde él tiene dolor, hacemos una sumatoria y el cambio empieza a producirse. Mi estimada Irene, gracias por venir. Vamos a seguir hablando del tema en alguna otra oportunidad y vamos a profundizarlo mucho más todavía. Bueno, muchas gracias. Así que gracias por venir. No, de nada.